Vamos a ver en el capítulo 16 del libro de Hechos. Estamos prácticamente en el estudio 53, ¿verdad? Vamos a estar viendo desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Estamos continuando con lo que es la misión, la segunda misión del apóstol Pablo para los gentiles. Y en esta oportunidad lo que queremos ver es la segunda parte. Les invito a que abran conmigo y leamos esta porción de la Escritura. Dice la Escritura, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Hasta ahí nuestra porción de estudio en esta hora, pero como siempre, mis amados hermanos, pedimos que Dios pueda bendecirnos, ayudarnos para ser ministrados más allá de lo que usted pueda ver o de lo que pueda oír. Ser ministrados por el Espíritu Santo, y para eso necesitamos pedir que siempre nos ayude el Señor. Ciertamente que es así, Padre. Cómo poder hablar de ti, cómo poder hablar de tus enseñanzas independientemente de ti, mi Dios. Señor, ayúdanos en esta hora, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a sobreponer cualquier circunstancia. Y danos del Espíritu Santo, Señor, tal del como vamos a hablar en esta hora, para que con denuedo, para que con gracia, para que con claridad podamos exponer tu enseñanza. Y que mis amados hermanos que están viendo y oyendo esto de manera virtual, Señor, que los aparatos que son fríos no sean impedimentos para ser ministrados por el Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdanos y bendícenos, te lo pedimos en el precioso nombre, mi Dios amado, de tu Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos hablando de la segunda misión, diríamos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y estamos viendo lo que diríamos la segunda parte. El estudio de hoy, prácticamente, hermanos, la importancia que tiene este estudio de hoy tiene que ver cómo es que el Espíritu Santo, si usted ve lo que hemos leído, pudo dirigir a Pablo en la evangelización de los gentiles en Europa. Tal como sucede hoy en día en nuestro mundo, de repente como que aparece, ¿verdad? Algunos, ¿cómo le podríamos decir? Civilizaciones o lugares que se vuelven más populares o de mayor reconocimiento. Quiero decirles que en la época del apóstol Pablo, ¿verdad? Asia, por así decirlo, había sido la cuna de la civilización de aquel entonces. Sin embargo, ahora Dios iba a actuar de una manera tal que iba a ser reemplazado, por así decirlo, por Europa. Europa prácticamente se convertiría, llegaría a ser el centro del cristianismo y de la civilización. Aunque esto no quiere decir de que más adelante el cristianismo pues no llegó hasta estos otros lugares. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es cómo es que Dios comienza a dirigir al apóstol Pablo a ciertos lugares geográficos que comprende lo que diríamos hoy es Europa, para que el evangelio pueda ir llegando hacia esos lugares.
Esto sería llevado a cabo evidentemente por el llamado que Dios había tenido, que Dios le había dado a Pablo para que él evangelizara. Y en este caso, Pablo iba a ser usado para evangelizar estas áreas cartográficas, ¿verdad? Que corresponde a lo que es la parte de Europa. El evangelio llegaría hacia esos lugares. Así que yo quisiera que viniéramos a nuestro pasaje porque, aunque pareciera que no hay gran enseñanza, sí tenemos mucha enseñanza en esta noche que considerar. Dice la Escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra allí en Asia. Alguien diría, ¿cómo el Espíritu Santo se obstaculiza? ¿Cómo es que el Espíritu Santo impide que se hable el Evangelio cuando es deseo de Dios que la palabra, que su Evangelio sea predicado en todo lugar? Bueno, mis amados hermanos, en realidad aquí lo que sucedió, ¿verdad? Y lo que le sucedió a Pablo es una experiencia pues muy interesante, y que yo diría para nosotros hoy en día se vuelve un desafío. ¿Por qué un desafío? Un desafío para nosotros los creyentes y principalmente para los que somos servidores del Señor, los que por pura misericordia nos vemos predicando la palabra o vemos haciendo la obra de misioneros. Decimos que es un gran desafío porque aquí vemos cómo es que el apóstol Pablo y los que le acompañaban fueron sensibles como para entender que el Espíritu Santo les estaba diciendo que no, allí en ese lugar no deberían de ir. Muchos de nosotros no hubiésemos entendido eso. Muchos de nosotros no estaríamos percibiendo que realmente Dios o el Espíritu Santo no quiere que hagamos tal cosa. Tal vez con el pecado sí, porque la palabra del Señor nos ayuda cuando nos señala y nos dice esto es pecaminoso. Pero cuando se tiene que ver con hacer su obra, cuando se tiene que ver con hacer aquello que nosotros ya damos por hecho que es su voluntad y que de repente Dios nos muestra que no es. Como se recuerdan lo de la vez pasada que les hablábamos de que David se le ocurrió hacer el templo. Dijo, todo este tiempo la casa de Dios ha estado en una tienda. Voy a hacerle una casa a Dios. Y el profeta, ¿qué fue lo que le dijo? No, pues hazlo, le dice. Hazlo, todo lo que esté en tu mano, hazlo porque Dios está contigo. Evidentemente, Dios estaba con David, pero no era voluntad de Dios de que David edificara la casa a Dios. Así que, ¿qué es lo que logramos ver aquí? El apóstol Pablo, respondiendo a su llamado de predicar el evangelio, se dispone a ir a todo lugar y de repente el Espíritu obstaculiza. Así que valdría la pena saber y decir, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habló? ¿Cómo es que Pablo entendió que realmente el Espíritu Santo estaba impidiendo? Creo que esa es la importancia del estudio de nosotros en esta hora. Y quizás hay tres aspectos sobresalientes, ¿verdad?, en estos primeros versículos que estamos leyendo. Y es que ustedes recordarán, en primer lugar, que del capítulo 15 que estuvimos estudiando en el estudio anterior, vimos cómo Pablo comienza su segundo viaje misionero, tomando como primera labor el visitar las distintas iglesias, las cuales Dios los había usado a él y a Bernabé para establecerlas, pero que ahora pasa Pablo para animarlas, para fortalecerlas, ¿por qué no decirlo también supervisarlas? En fin, hermanos, Pablo llega, ¿verdad?, comenzando su segundo viaje. Y lo vimos también del capítulo 16, del 1 al 5 y 6 también, donde vemos cómo el apóstol Pablo va y visita estas iglesias y llega a ser de mucha bendición. Habiendo hecho esto, varios comentaristas, opinan que él se quedó en Antioquía, pero no en la Antioquía de donde había salido. Esta se llama Antioquía de Pisidia,
que está más arriba de lo que es la Antioquía, de donde había partido anteriormente Pablo, ¿verdad? Y a partir de allí, que después de que había visitado todas las demás iglesias, que las había animado, se queda ahí en Antioquía, y prácticamente Antioquía de Pisidia a partir de ahí es donde él comienza a pensar, como decir, ¿y ahora hacia dónde voy a ir? ¿Y ahora cuál será el siguiente lugar donde voy a llevar el evangelio? Ya a partir de allí ya no había más iglesias. Las iglesias que él había fundado habían quedado atrás. Lo que estaba por delante era algo nuevo. Y ahora venía en su corazón, en su mente, bueno, ¿y hacia dónde nos vamos a dirigir? Lo segundo a considerar en el estudio que estamos viendo en esta hora es lo interesante, es que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir prácticamente a lo que se conoce como el oeste de la provincia romana, de ahí de Asia. Es decir, donde lo que hoy es Turquía. Eso no quiere decir de que más tarde Pablo llegaría a estos lugares y fundaría otras iglesias, pero por el momento como que el Espíritu lo detiene y como que le prohíbe a que vaya a ese lugar para, ¿cómo se llama?, para predicar la palabra. Y lo tercero que logramos ver en el pasaje es que Pablo, ¿verdad?, después de que deja Antioquía de Pisidia, ahora él se dirige al norte, camino hacia Bitinia. Pero al llegar a este lugar que se llama Misia, ¿qué sucedió? Nuevamente el Espíritu les dijo que no avanzaran más hacia el norte. Así que el apóstol Pablo se quedó en estrecho, como queriendo decir, bueno, solamente nos queda un solo camino. Si no es por aquí y no es por allá, solamente nos queda uno. Y es ir hacia este lugar que se conoce como Troas, una ciudad que, ¿verdad?, se quedaba a la orilla así del mar. Es un lugar portuario. Entonces, algo muy interesante, mis hermanos, ¿qué aprender en esta hora? ¿Cómo es que y cuándo el Espíritu Santo nos quiere mostrar de que determinadas acciones que quizás nosotros queremos hacer y que son conforme a la voluntad de Dios y a la palabra, de repente el Espíritu nos está mostrando de que no es el momento o no es el lugar, no es el tiempo para que nosotros hagamos aquello que nosotros consideramos que es la voluntad de Dios, que la hagamos en ese momento que queremos hacerla. Así que esta es la importancia del estudio de esta hora y valdría la pena que abramos nuestro corazón en esta hora. Fíjense que prácticamente el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo paso a paso, paso a paso. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo hizo? Quisiéramos saber, porque también quisiéramos saber, Señor, guíame a mí también de la misma manera. Yo quisiera saber que el Espíritu Santo me está diciendo, no es allí. ¿Qué, verdad? ¿Cómo fue que lo hizo? Y prácticamente, hermanos amados, en un resumen, aquí estaría la respuesta. La manera como el Espíritu Santo les prohibió es, hermano, que los planes que el apóstol Pablo tenía, el Espíritu Santo no los prosperaba ni realmente mostraba aquello como que así fuera. ¿Qué estamos queriendo decir? Bueno, que los planes de Pablo indiscutiblemente eran importantes, relevantes. ¿Por qué, hermano? Estaba llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba visitando a los gentiles para que fueran salvos. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con predicar la salvación de nuestro Señor. Entonces lo que vemos es que los planes de Pablo en realidad eran importantes, ¿verdad? Y él lo que tenía por delante es decir, hacia allá llevamos el evangelio. Sin embargo, el tiempo y el lugar en el que Pablo quería ir era allí donde él estaba equivocado. Cualquiera diría, hermano, pero ¿cómo es posible que Pablo pueda estar equivocado?
Bueno, el Espíritu Santo nos lo está mostrando en el pasaje. Es decir, que Pablo estaba queriendo tomar la decisión de llevar el evangelio a los lugares donde él estaba percibiendo, sintiendo. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo no prosperaba aquellas decisiones. Por supuesto, Pablo llegaría a alcanzar esos lugares en algún momento, pero no en ese tiempo, no en ese momento, sino, ¿cómo se llama? Más adelante. Como quien dice, hoy por hoy, Dios quería llevar a Pablo a otro lugar específico. Ahora, hermanos, con esto Pablo no estaba dando una razón para rechazar sus planes, ¿verdad? Era el Espíritu Santo el que simplemente, y aquí está, hermano, esto aquilátelo en su corazón, porque yo al estar con este estudio, yo le decía, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder comprender esto. Mis hermanos, aquí está la enseñanza. Mire, Pablo no escuchó al Espíritu Santo decir, Pablo, no es allí, no vayas a ese lugar. No, hermanos, simplemente que a Pablo no se le abrían las puertas a donde él intentaba ir y llevar el evangelio. Esa era la respuesta del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, él tenía la intención de ir a tal lugar y de repente el Espíritu Santo le mostraba que no era ahí y como que las puertas se cerraban. Es como cuando de repente uno dice, bueno, yo voy a ir a tal lugar a evangelizar y de repente acontecen, hermano, que las circunstancias, pasan cosas que en un momento dado no prospera esa decisión. Y hay veces le decimos, el diablo se ha metido aquí, el diablo no quiere que yo lleve el evangelio. Y hermano, si el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que tenga que hacer. Así que hermanos, muchas veces decimos no es el diablo. Por eso que finalmente nosotros debemos de aprender otra lección que vamos a ver más adelante. Y es poder discernir los espíritus. Discernir los espíritus es poder decir, bueno, es Dios quien realmente nos está deteniendo, es Dios quien no permite esto, o realmente hay algo maligno aquí que lo está impidiendo. Son de esas cosas que, como dijimos en un principio, se vuelven un desafío para usted, para mí y para cualquier servidor, ¿verdad? Pablo prácticamente, hermanos, lo que estaba experimentando era que el Espíritu Santo estaba cerrando las puertas. Es más, de hecho, todas las puertas se le estaban cerrando hasta que a Pablo le quedó, como dice, una sola dirección, ¿verdad? Ir camino de Troas, dice, como quien dice, no tengo otro camino, parece que es aquí, como que esto va prosperando. Así que, hermanos, lo que sí nosotros vemos es que más adelante el Espíritu Santo le da esa visión del hombre de Macedonia. Vea lo que dice el versículo 9. Y se le mostró, dice a Pablo, una visión de noche. Un varón de Macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que hermanos amados, logra usted ver que en todo esto está el Espíritu Santo. Se dice que el Espíritu Santo es la persona más olvidada de la Trinidad. Y es de lo más importante, porque el Espíritu Santo es lo que nos da vida, al igual que la palabra del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es el que viene para ayudarnos, para guiarnos, para poder escuchar la voz de Dios. Mire qué hermoso lo que dice el Salmo 73 y versículo 24. El deseo de Dios es guiarle a usted. Usted que me está oyendo, viendo, créame que en las decisiones que usted quiere tomar, Dios quiere guiarla. Dios quiere guiarla a usted. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento vemos este deseo y esa voluntad de Dios. Le decía yo en el Salmo 73 y en el versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo. Y después dice, me recibirás
en gloria. Aquí el salmista estaba diciendo, tú me has guiado, porque hubo un momento en que él estaba perdido, ¿verdad? De repente su corazón se había extraviado al ver la prosperidad de todos los demás y él se veía como perdido. Pero sin embargo dice que cuando él buscó a Dios, se acercó a Dios y estuvo en el secreto de Dios, allí vino el Espíritu Santo, por supuesto, y comenzó a guiar a esta vida llamada Asaf. Me has guiado, dice, me has guiado según tu consejo. ¿Desea usted ser guiado, guiada? Entonces venga al Señor y dígale, Señor, hazme sensible para oír tu voz, hazme sensible para escuchar tu consejo. O como dice este otro pasaje también muy revelador al respecto de lo mismo, en Isaías capítulo 30 y versículo 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga. Y eso es lo que queremos oír. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No, dice, porque Dios te va a mostrar y te va a decir, este es el camino. Siento en mi corazón que quien de los que ustedes están viendo y oyendo esta administración, cuánto no anhelarían que en las decisiones que ustedes han de tomar, cuánto no quisieran sentir de que Dios les está guiando. Todos, ¿no es cierto? Volvemos a decir, ese es el desafío. Pedirle a Dios, Señor, hazme tener un corazón sensible de tal manera que yo pueda comprender de que tú me estás guiando. Así que, hermanos, indiscutiblemente que la palabra de Dios también sirve para guiarnos. Dice el Salmo allá 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Sin embargo, no podemos negar también de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, en nuestros corazones. ¿Y para qué? Precisamente para ser guiados. Ser guiados. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, por ejemplo, hablaba esto de la guianza. Mire qué hermoso, hermanos, que les pudo decir estas palabras a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. ¿Qué decía allí? Bueno, decía, yo rogaré al Padre, decía nuestro Señor Jesucristo, y les va a dar a ustedes otro consolador para que Él, dice, esté con vosotros y que esté con vosotros para siempre. Mire qué hermoso, qué promesa más preciosa. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no lo puede recibir porque no es creyente, no son cristianos, porque no lo pueden ver ni tampoco lo conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué preciosa promesa. Así que cuando usted tenga dudas de algo, doble sus rodillas y venga delante de Dios y dígale, Señor, ilumíname. Ilumíname con tu palabra, pero también ilumíname con tu Espíritu Santo. Muéstrame si aquello es tu voluntad. Guíame. El Señor ha dado esa promesa. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, decía el Señor, Él les guiará a toda la verdad. Esto lo vemos ahí en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren, es tan interesante esto, mis amados hermanos, que quiero compartirles que uno de estos días, una persona que recién acaba de conocer al Señor, el Señor me dio el privilegio de guiarle, ¿verdad?, a acercarse a Jesucristo. Y pasados unos días, me contaba acerca de una situación donde ella iba a tomar una decisión. Pero prácticamente no me estaba pidiendo consejo. Ella me estaba compartiendo cómo es que dice que cuando ella empezó a orar, ella sintió en su corazón
que venía una voz que le decía, ante esa decisión que quieres hacer, ante esa situación que tú quieres tomar, oía una voz que le decía, no hagas nada, confía en mí, no hagas nada. Entonces lo que me estaba compartiendo era algo hermoso para mí, porque yo decía, ¿cómo una vida recién creyente me está hablando de que sentía que Dios le estaba diciendo, no hagas nada, confía en mí? ¿Sabe qué es eso? El Espíritu Santo en nosotros. Así que el Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará. Él os guiará a toda verdad. Él decía, porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que lo que les va a hablar es lo que oyere y les hará saber a ustedes las cosas que también habrán de venir. El Espíritu Santo. Lo segundo que quisiéramos considerar es que a pesar de que el apóstol Pablo encontró las puertas cerradas, Pablo respondía a algo que era muy fuerte en su vida. Y nos referimos al llamado de Pablo. Entonces, lo segundo que queremos ver es que el llamado de Pablo respondía a pesar de las puertas cerradas. Yo quiero que veamos de aquí el versículo 8 y nuevamente el versículo 9. Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, dice, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, mis hermanos, ya vimos que el Espíritu Santo le había cerrado las puertas al apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ante estas puertas cerradas, ¿el apóstol Pablo habría de quedarse con los brazos cruzados? ¿Habría de detener su obra del llamamiento que era de llevar el evangelio? Como alguien que dice, bueno, parece que las puertas están cerradas, aquí nos quedamos quietos. No, mis hermanos. Pablo en su vida tenía algo que lo llevaba a que buscara salida, a que buscara solución. Y es que Pablo siguió adelante a pesar de que la puerta estaba cerrada por causa de que él tenía un llamamiento. Es decir, hermanos, que Pablo no iba a permitir que, que esas puertas cerradas lo detuvieran. Él no iba a permitir, hermanos, que esas puertas lo desalentaran como muchos de nosotros. Él no iba a permitir que eso terminara con su ministerio. No, aquí hay algo bien importante. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos va a llevar a continuar, a dar lo último a pesar de que encontremos obstáculos, puertas cerradas? ¿Qué es lo que nos va a permitir seguir? Es el llamamiento. Cuando una vida es llamada por Dios, créanme, hermanos, esa vida puede pasar situaciones, errores propios, errores ajenos, situaciones adversas, pero por el hecho de que sabe que esa vida Dios lo ha llamado, ese llamamiento que es en Cristo Jesús le habrá de sostener y le habrá de mantenerse en pie y le habrá de continuar a pesar de las puertas cerradas. Esa es la clave. Entonces, Pablo, ¿qué sucedió? Pablo continuó. ¿Por qué continuó? Porque él tenía lo que nosotros decimos un llamamiento de Dios. ¿Cuál fue el llamado que el Señor le hizo? De llevar la palabra a todos los lugares, de predicar, de enseñar y de ministrar. Y él lo siguió haciendo. Él decía, bueno, las puertas están cerradas, pero mi boca no está cerrada. Mis pies pueden caminar todavía. En otras palabras, continuó. Es decir, él continuó cumpliendo lo que diríamos la gran comisión que el Señor le había confiado. Hermanos,
él estaba esperando quizás o nuevas instrucciones, o él estaba esperando, aunque estas puertas se cerraron, que alguna puerta se habría de abrir. Así que yo quiero decirle que esto es un hecho muy relevante para nuestro vivir, para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos cierran puertas, ¿no es cierto? Vamos y le hablamos del Señor a determinada persona y nos rechaza. Espérese, quizás no es el momento. O de repente vamos allá y nadie. Le comenzamos a predicar a una persona y hasta se duerme. Entonces decimos, vaya, pues entonces mejor voy a dejar de predicar. No, cobremos ánimo. Es hasta que encontremos la puerta que Dios tiene abierta para que nosotros entremos con lo que Dios nos ha dado. Así que esta enseñanza de esta hora es muy importante para usted, para su corazón, para su vida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios hoy más que nunca está deseando que usted y yo llevemos el evangelio, ganemos almas, llevemos el amor de Cristo, el amor de Dios a las demás vidas. Y solamente porque hubo un rechazo, solamente porque vimos una puerta cerrada, ya nos vamos a callar nosotros de manera permanente. Pablo entendía, hermanos, que era el Espíritu Santo el que estaba cerrando, ¿verdad? Pero él sabía de que si esa puerta se iba a estar cerrada, él podía comprender que alguna otra puerta se habría de abrir. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a predicar el evangelio, no para que se quedara allí callado permanentemente. Hermanos, si Pablo se hubiera desanimado, se hubiera quedado de brazos cruzados, ¿usted cree, hermanos? Yo diría una cosa, hubiera perdido todas las grandes oportunidades que habían por delante para él. Allí estaba cerrado, pues. Allí no había prosperidad. Allí, entonces, ¿qué iba a decir Pablo? Pues hasta aquí llegué. No, él sabía que tenía que seguir adelante. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto, amado hermano? Esto es lo que yo por lo menos soy enseñado y espero que usted tome esta enseñanza. Que un cristiano, que un creyente, nunca debe de desalentarse porque mira puertas cerradas. Quiero decirle que Dios es el que cierra y Dios es el que abre. Y como dice ahí en el libro de Apocalipsis, que cuando Él cierra, nadie puede abrir, pero que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Así que usted debe de tomar esta determinación, que cuando le está sirviendo al Señor y usted no está viendo mayor prosperidad, no se desaliente. Si mira que en ese momentito las puertas no se preocupe, Dios más adelante abrirá una puerta. Fíjese qué experiencias las que algunas veces hemos vivido. Un momento dado, hablando de Cristo con una persona, el gran rechazo total. Se sentía hasta ofendido. Y uno en ese momento se siente triste, hasta se debilita. Pero yo he tenido la experiencia que más adelante le hablo a otra persona y ellos estaban como deseosos de querer escuchar esa palabra. Esa era la puerta abierta, la otra era una puerta cerrada. No nos desanimemos, amados hermanos, continuemos, cobremos fuerza y sigamos adelante, ¿verdad? ¿Por qué se cerró esa puerta? ¿O por qué se cierran las puertas? Hay veces que no lo sabemos. Algunas veces quizás me pongo a pensar por Pablo, quizás para protegerlo de algo que pudiera pasar más adelante. O si no, hermanos, cierra esa puerta porque Dios tiene una puerta más grande, donde el evangelio va a ser mayormente apreciado y recibido. Y en otras ocasiones, hermano, no está dentro de los planes de Dios nuestras decisiones. O sea, decisiones que estamos tomando, Dios dice, no es esto lo que yo quiero para ti. O no es este el lugar donde realmente yo te quiero tener. No es aquí donde yo te quiero llevar. Y entonces, hermano, no forman parte de los planes de Dios nuestras decisiones, que entonces el Señor nos va cerrando las puertas. Eso fue lo que sucedió con Pablo. Ahora,
Lo que nosotros vemos es que Pablo, Dios lo que quería era que llevara el evangelio a ese sector de lo que hoy diríamos es Europa. Entonces, para eso, ¿qué hizo Dios? Mostrarle una visión de noche. La de este varón, la de esta persona, de un varón Macedonia, que prácticamente estaba pidiendo ayuda. Estaba diciendo, aquí es donde te necesitamos, Pablo. Necesitamos que nos ayudes. Esta imagen de este varón macedonio, diríamos que era el símbolo, la representación de toda Europa, que en ese entonces necesitaba ayuda. En fin, hermanos, yo creo que así deberíamos nosotros de experimentar. Este varón macedonio decía, necesitamos tu ayuda. Que nosotros veamos a la derecha, a la izquierda y digamos, ¿necesitarán ayuda aquí? Pues hay que ir a ver, hermano, hay que probar. No podemos dejarnos solamente sentados y orando, debemos de dar pasos. Y si allí no hay prosperidad, vamos a otro lugar. Y si allí, vamos a otro lugar. Recibamos como quien dice, el Espíritu Santo te dijo que no era ahí. Porque será otro lugar donde querrá llevarte para que lo que tú conoces de Dios sea bien recibido. Así que, hermanos, la voluntad de Dios, de nuestro Señor, es que llevemos su palabra, que no callemos. Dice, y será predicado este evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo. Será predicado el evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice. Pero hay que llevar el evangelio. Así que, ¿usted cree que Dios no lo quiere usar a usted? Dios lo quiere usar a usted. Así que no se calle. No, es que yo la vez pasada le hablé y no quiso nada. O le sigue hablando o háblele a otro. Pero no se calle. Por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. Id, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sal, ve. Allí en tu casa no van a llegar. Levántate, compártele. Has tenido compañeros de trabajo, amigos, conocidos. Ve y háblales. Porque allí en tu casa con la pandemia no te van a llegar. Vamos, hermanos, y hablemos, porque es el deseo de Dios. Y si en un lugar no nos reciben, hay que intentar en otro lugar. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Así que Pablo entendía el llamamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, y hacerlo a toda criatura, a todas las naciones. Pablo, hermanos, para esto había sido llamado. Así que una puerta que se cerraba, dice, pues ya no voy a predicar. Quizás el Señor ya no quiere que hable de Cristo. No, Pablo entendió, dijo, bueno, aquí el Espíritu Santo está mostrando que no es por aquí. Bueno, voy a hacer por acá. Bueno, el Espíritu Santo me está mostrando que tampoco, porque no se me abre ni una puerta. Bueno, vayámonos, la única que nos queda. ¿Cuál? Camino a Troas, y ahí el Espíritu Santo no le dijo nada, fíjese. Ahí el Espíritu Santo no lo detuvo. Ahí el Espíritu Santo permitió que continuara. Y rapidito tuvo la visión del varón macedonio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo no se detuvo? Porque él sabía que él tenía un llamamiento de llevar el evangelio. Eso les fue revelado desde el momento en que él tuvo su encuentro con Cristo. Aquí, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, aquí prácticamente el apóstol Pablo está mostrando que esa fue, verdad que para eso el Señor lo llamó. Vaya conmigo, por favor, aquí a Hechos, capítulo 26, versículo 16 y 18. Fíjese lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Pablo está hablando del testimonio de cuando él tuvo su encuentro con Cristo. Y allí mismo el Señor le reveló para qué había sido llamado.
Por lo tanto, una puerta cerrada no lo iba a detener. Fíjese, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Usted cree que esas puertas que se cerraron iba a detener a Pablo para llevar a cabo esto que le fue encomendado? De ninguna manera. Así que nosotros en todo esto tenemos una enseñanza, hermanos, y es: no debemos de callarnos, porque es voluntad de Dios que hablemos de Cristo. No debemos de quedarnos detenidos, porque Dios nos invita a que salgamos, a que vayamos y que hablemos de Cristo. Así que no nos debe detener nada a nosotros para dejar de hablar de nuestro Señor. Por ejemplo, alguien podría detenerse de hablar del Señor solamente porque otros no van. Es que yo no veo que otros vayan, y si otros no van, pues ni yo tampoco. No, hermano, eso no importa. O detenernos solamente porque nos rechazan cuando hay veces hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Eso no debe de detenerte. Si hubo un familiar tuyo que te rechazó, puede que haya otro familiar que te lo reciba, o un primo, o un amigo, o un vecino. O hay veces que dicen, es que a mí las cosas no me salen bien. Pero eso no debe de detenerte. Si con que hay gente que hasta enfermo en la cama le habla de Cristo a los demás, imagínese usted eso, hermano. Que hay veces uno llega a consolar a los enfermos que están allí en la cama, pero las vidas están tan llenas del Señor que ellos consuelan y animan a los que van a visitarlos. Así que no, hermanos, cobremos ánimo. No debe de desanimarse el que muchas veces nadie se convierte ni nadie acepta a Cristo. Otros lo harán. O quizás Dios en ese momento le está usando a usted para sembrar la semillita de la palabra que más adelante va a germinar. En ese momento no, pero más adelante sí. Así que no nos desanimemos. Lo siguiente que vemos aquí en el versículo 10 es que atendieron la visión, ¿verdad? Esta visión que le fue dada al apóstol Pablo, lo tercero que queremos ver es que fue una visión que no dijeron, fíjense que yo tuve esta visión. No, hermano, sino que le dieron interés, le dieron importancia. Ahora, hay algo también muy importante que hay que ver aquí. Esto es bien importante, algo que vamos a ver. Y es, hermanos, que aquí Pablo fue el que tuvo la visión, no la tuvo ni Silas, ¿verdad? Ni Timoteo, sino que fue Pablo el que tuvo la visión. Sin embargo, aquí hubo algo que nosotros le diríamos, hermano, y así lo dicen varios comentaristas, que se discutió. Ahora, se discutió en buena manera si aquella visión que Pablo tenía, realmente esto venía del Señor. Vea por favor lo que dice el versículo 10. Dice, cuando vio la visión, es decir, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Esta palabrita que dice, dando por cierto, tiene un significado. Ese dando por cierto quiere decir de que se sentaron y discutieron. En otras palabras, cuestionaron. ¿Por qué decimos esto? Por la palabra en el original, en el griego, me cuesta pronunciar esta palabra, pero significa que llegaron a una conclusión. La palabra es, a ver si la podemos pronunciar, zumbivasontes, zumbivasontes.
¿Y qué significa esa palabra? Por eso es que decimos que se llegó a una discusión, pero discusión sana, pues. Esta palabra quiere decir que llegaron a una conclusión. Llegaron a una aprobación. Después de haber platicado, llegaron a una aprobación. O la otra palabra que significa, como que dicen, atando cabos. Finalmente, o sea, se llega a un punto donde se llega a una conclusión. Creemos que esta visión viene de Dios. Y entonces por eso es que se ocupa la palabra, dice, enseguida procuramos partir. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión. Significa que aquí estos tres hombres, y escúcheme lo que estoy diciendo, significa que estos tres hombres discutieron, razonaron, tomaron en consideración lo que Pablo había visto en esa visión. Como les dije al principio, bueno, de este punto, es que ellos sabían bien que la visión era de Pablo. También llegaron a la conclusión de decir, bueno, todas las puertas se nos han cerrado. Pero lo otro, hermanos, es que se ve que esto era una fuerte convicción en la vida del apóstol Pablo. Es decir, llegaron a esa conclusión de que aquella visión provenía de Dios y que era la voluntad de Dios ir hacia aquel lugar. Así que aquí tenemos una enseñanza que nosotros debemos de considerar. Y es, hermanos, que hay veces, como dije hace un rato, van a aparecer cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que es de Dios. Y nosotros debemos decir, bueno, Señor, o es una puerta que tú estás cerrando, o hay un obstáculo aquí que no viene de ti y que quizás pudiera estar impidiendo que tu palabra sea predicada. Más adelante vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo llega a un lugar determinado y de repente aparece una mujer diciendo, sí, estos son varones de Dios, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo distinguió que el espíritu que estaba en esa muchacha no era un espíritu que venía de Dios, que entonces oró. Y en ese momento la muchacha enmudeció y ese espíritu de adivinación salió. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces estamos tomando decisiones que sabemos que es la voluntad de Dios y de repente vemos que aquello no fue bendecido. Entonces la pregunta es, Señor, ¿eres tú el que estás cerrando esto? ¿O aquí hay algo que se necesita reprender? Por eso es que en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1, el apóstol Juan decía, amado, no le creáis a todo espíritu. No decía, sino probad los espíritus si estos son de Dios, porque por allí andan muchos falsos profetas que han salido predicando y hablando muchas cosas. Entonces, hermanos, se necesita del Espíritu Santo también para discernir. ¿Para qué? Como dijo Pablo en un momento dado en el capítulo 5, para que comprobemos aquello que es agradable a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 10. Ahora, mis hermanos, yo quiero aprovechar este punto y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ya observó usted que aquí hay una persona que está hablando en plural y está diciendo nosotros o nos fuimos? Entonces yo quiero ver con usted una enseñanza adicional. Tal vez no sería de mucha importancia, pero es muy interesante ver algo aquí. Fíjese cómo dice el versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, dice, ¿qué dice allí? Habla en plural. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué dice? Nos llamaba para que les predicáramos el evangelio. Pregunta en esta hora para usted, ¿quién es esta persona?
¿Quién es esta persona? Esta persona es nada menos que Lucas. Lucas es la persona que escribe el libro de los Hechos. Pero es por primera vez aquí en el versículo 10 donde él se hace aparecer en escena. Se hace aparecer en escena. Tiempo atrás, él venía hablando de él, ellos, pero nunca usaba la palabra nosotros. Hasta aquí en el versículo 10. Es aquí donde muestra Lucas su aparición y cómo es que él prácticamente está unido en este segundo viaje que el apóstol Pablo realiza. ¿Quién era Lucas? Bueno, algunos de ustedes ya saben quién era. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos, pero no solamente escribió el libro de los Hechos, también escribió el Evangelio que lleva su nombre. Lucas es conocido también como el médico amado, ¿verdad? Así es conocido. El apóstol San Pablo es el que le llama a Lucas el médico amado. ¡Qué hermoso! ¿Quién más es Lucas? Lucas es quien se quedó con el apóstol Pablo casi, hermanos, de manera permanente. Casi siempre Lucas estuvo con él. Es más, Lucas estuvo con Pablo en la cárcel cuando Pablo estuvo en Roma. A partir de aquí, hermano, son momentitos donde Lucas no estuvo con el apóstol Pablo. Pero de allí podríamos decir, hermano, que Lucas acompañó a Pablo en todos los momentos. No se separó de él. ¡Qué enseñanza más hermosa! Bueno, después, ¿qué vemos? Bueno, lo que vemos en el versículo 11 es la obediencia inmediata al llamado del Señor a que vayan y prediquen el Evangelio. Porque dice la Escritura, dice, para que les anunciásemos el Evangelio, termina el versículo 10. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. No perdieron el tiempo, hermano. Muchas veces así tenemos que actuar nosotros. Si hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, si hemos entendido a qué hemos sido llamados, ¿por qué darle largas al asunto? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué decir, quizás la otra semana, quizás otro día o para el próximo año? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no mañana? Si la voluntad de Dios es que hablemos de Cristo, que testifiquemos del Señor, ¿por qué esperar a tanto? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Dios espera obediencia a su mandato, obediencia a su palabra. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, id y predicar este evangelio a toda criatura. Que Dios nos dé la gracia, que Dios te dé la gracia a ti y a mí de obedecer el mandato de ir y hacer discípulos, de ir y de predicar este evangelio. Quisiéramos pedir en oración, ¿qué les parece si oramos y le decimos, Señor, ayúdame, dame del Espíritu Santo, ayúdame a ser sensible, que yo pueda entender en qué lugar sí y en qué lugar no, pero que eso no impida que yo continúe sirviéndote a ti, predicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición. Señor, al haberte conocido a ti, Señor, el día que tú viniste a nuestras vidas, viniste para salvarnos, para perdonarnos, para ayudarnos. Pero también viniste, Señor, para que nosotros te predicáramos, te anunciáramos, te obedeciéramos, ganando almas para tu reino. Señor, hay veces que nos invade el temor. Otras veces quizás puede invadirnos la pereza, el descuido. Otras veces, Señor, porque quizás la primera vez que lo hicimos o no lo hicimos bien o no era tu voluntad que le habláramos a esa persona en ese momento, en ese lugar.
Pero eso no impide, Señor, de que retomemos nuevamente el mandato y el llamado que nos has dado, de hablar, de testificar, de anunciarte a ti, Señor, para que otros te conozcan, para que otros sean salvos, para que sus pecados sean perdonados y tengan la oportunidad de estar en tu presencia. Oro por mis amados hermanos, oro por tu iglesia, mi Señor, pidiéndote que tú traigas un avivamiento, un despertar, que quites de los corazones, Señor, esa mal, Señor, deseo de no querer hablar ni de compartir de ti. Señor, trae un avivamiento a nuestra iglesia, trae un despertar. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.